Quería empezar esta breve muestra yéndonos fundamentalmente a épocas muy concretas y autores muy concretos. En este caso, Jacob Ruiz-Dael del siglo XVII, un representante muy característico de lo que es la pintura barroca del paisaje, donde ya el paisaje toma cartas de protagonismo pleno y en donde se configuran las características típicas del barroco. Y en cuanto a la búsqueda de expresividad en los paisajes y los elementos naturales que aparecen en él, como en este caso los árboles, las aguas, algún edificio, y más que, aunque están perfectamente documentados y trabajados desde el natural, eran pinturas de estudio, pero con gran conocimiento de lo que estaban haciendo, pero aportándole una personalidad a estos elementos naturales, como en el caso de estos árboles de ribera, de robles y demás especies, donde se llega casi a darle un sesgo de expresión de carácter. En este caso pasa igual en un ambiente otoñal, donde se configura un robledal perfectamente identificable, robledales típicos del norte y también de la península ibérica, pues dándole y configurando un aspecto melancólico. Aquí se ve perfectamente lo que son árboles con expresividad, un toque, diríamos, casi humano. Seguido de esta profunda huella que dejó en la historia del arte, me vengo al siglo XVIII y XIX, concreto ya a principios, en la figura de un pintor alemán llamado Caspar David Friedrich. Él configura ya muy metiendo las raíces como artista dentro de los grandes periodos del barroco y de los grandes autores, porque configura una pintura ya romántica. Viene de una cierta influencia neoclasicista, pero ya sale al amparo de lo que promulgan la cultura de la época en cuanto a lo que es la veneración de la naturaleza por sí misma, ¿no? Algo grandioso, y a donde vamos y nos postramos como una gran inmensa diosa. Y tiene un componente muy característico, que es el valor simbólico. En este caso, por ejemplo, en este roble casi solitario en esa pradera, ¿no? Con un trasfondo de montañas, con ese vaho de la atmósfera, un tanto ya de zonas norteñas de Europa. Hay aquí unos abetos y una zona de pantanos con un ambiente absolutamente sobrecogedor de un atardecer, o bien puede ser un amanecer, en donde nos transforma ese sesgo romántico y nos penetra profundamente en el sentimiento, que es lo que promulga este arte de esta época, por otra parte literario y filosófico. Nos vamos de seguida a otro autor influenciado naturalmente también por el barroco, por aquellas figuras de Ruiz-Dael, Jovema, etc., que es John Constable. Constable prefigura ya incluso un sesgo impresionista, en donde esa huella del barroco se desarrolla hacia una creación igualitaria del todo, ¿no? En donde primeros planos, fondos, cielos incluso, pues están dotados de unas texturas muy características y muy expresivas, ¿no? Hay un aporte importantísimo de lo que es el trasfondo romántico, pero por otro lado de la búsqueda de lo que es las formas y las texturas puras de la propia pintura en sí misma como forma, ¿no? Como forma de expresión pura.
independientemente también del carácter argumental de la obra. Enseguida aterriza por el anuncio que hace estos pintores, el Constable, Turner también, muchísimo, aparte que Turner también es un pintor también muy complejo. Figuran venidas de otros estilos, como por ejemplo es el romanticismo, del romanticismo al impresionismo. En este caso Margaret Monet, un gran y popularísimo pintor donde los haya, en donde llevó al impresionismo a unas alturas y una creación venida de todo lo anterior, de otros siglos, pero despegándose de lo que es el argumento y yéndose a la pura forma, que nos viene a contar formas, colores como meros protagonistas simplemente. En este caso, este cuadrángulo de amapolas y ese fondo de manchas, de matorrales y arbustos, y configurando un algo incluso de cierta abstracción, ¿no?, de la forma y el color. Aquí en este motivo pues tiene ese toque, incluso podríamos ir, se remonta al romanticismo, pero venido a la pura forma y a las transparencias y a los reflejos del cielo en la nieve, por ejemplo, en este caso, en este vallado y en esas luces maravillosas de esos blancos fantásticos, refulgentes, y ese toque de ave, en este caso de urraca y posada, dándole un toque de vibración de vida. Nos vamos de seguida por evolución propia de lo que es el impresionismo a otro representante que asoma a la pintura ya moderna, digamos, del siglo XX, como Cézanne. Cézanne, pintor como es el anterior y como es el impresionismo en general, pintor del natural, de sacar el caballete al campo y a los enclaves naturales para entrar en comunión con ese lenguaje estético de la pura forma y de idioma, en este caso el de Cézanne, absolutamente personal, ¿no? Partiendo del realismo de las formas y expresivas, configura una estilización y unas claves diferentes ya, lo que incluso por proximidad se daba ya en el impresionismo, en el caso, en el nombre de Monet, de Pissarro y otros, Sisley concretamente también, transfigurando la pintura ya no en la mera traducir lo que está viendo en colores, formas más o menos semejantes, sino transfigurándolo en un idioma, como dije, diferente, y transformándolo y moviéndolo hacia lo que venideras formas artísticas vendrían a traer, como es el cubismo. Es un artista que parte del natural, del estudio absoluto de la naturaleza, de lo que le transmite, y lo lleva de la mano hacia el siglo XX, creando algo diferente y nuevo en lo que son las síntesis de las formas puras, ya fuera de los argumentos ya que venían del romanticismo. Aquí asomamos a un mundo para mí bastante estudiado, en el sentido incluso, aparte por sus características pictóricas únicas y de idioma, que es la pintura oriental, en concreto China y Japón. China con la representación que viene que hunde sus raíces en la filosofía taoísta, y Japón viniendo también de esa misma fuente de China y su influencia hacia la pintura ya zen, ¿no? Los grabados que vieron el mundo ya y se expandieron por todos lados en el siglo XIX. Aquí en concreto es una imagen característica de la pintura taoísta, en donde aunque unas formas reconocibles, naturales, ellos parten de una base argumental absolutamente diferente a Occidente. Para ellos la pintura y la poesía, incluso de otras artes como la música, formaban parte del mismo autor. La pintura se diferencia de Occidente porque ya no viene de estilos concretos de unas épocas influenciadas por determinada literatura o filosofía,
sino es una filosofía puramente filosófica y simbólica. Los elementos naturales que aparecen no son, aunque sí son reconocibles, lo que intenta es extraer de manera, en un lenguaje de cada elemento propio, extraer unas definiciones idiomáticas totalmente distintas a lo que es la pintura en Occidente. Me vengo a repetir con este tema porque es una pintura muy desconocida, tomada muy a la ligera, pero que nos da unas claves, incluso ya en el mismo impresionismo histórico. El 19 se fue totalmente, dejó una huella permanente en los pintores impresionistas cuando vieron esas primeras láminas que asomaron de Oriente allí, ¿no? Y vieron cómo captaban el espacio y las formas naturales y las perspectivas de otros argumentos, ¿no? Ellos, más que pintar del natural, absorbían el natural, lo conocían y se fundían con aquello, y luego en el estudio y con sus propios métodos y formas, únicamente con la gama de grises que aporta la tinta china, tenían todo un mundo a su alcance lleno de matices y de formas evocadoras y simbólicas plenamente. He aquí algo que sí que es muy importante ver y rescatar, creo, dentro de la cultura universal. Esto es todo. Muchas gracias. Closer.